Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Una vez más, todos juntos, para que, citándolo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es, ¿qué cosa? La iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Está fácil o está difícil? Está un poquito, ¿ok? Una vez más, ¿estamos ahí o no? Todos juntos. 2, 3. Para que citándolo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. ¿Estamos ahí? Vamos a ponernos de pie ahora sí. Estamos culminando nuestro aniversario de hoy. Ayer fue el día donde se consagraron nuestras iglesias de pastores de la región, vino acá. Y así que usted va a voltear a su derecha y le va a decir, así tenga poco tiempo, la iglesia cumplió 65 años ayer. Feliz 65 años. ¿Qué le parece? Voltea a decirle a su hermano, feliz 65 años. Y de pasada pregunta su nombre, porque no lo sabe. Mientras invitamos al pastor Danilo, el pastor Danilo López está con nosotros en esta mañana. ¿Ok? Pastor, gracias. Gracias. Gloria a Dios. Qué bendición, gloria sea el nombre del Señor. Qué privilegio, ¿verdad? Y qué gran responsabilidad. Nosotros siempre decimos como cliché, ¿verdad? Qué privilegio. Pero más que un privilegio, es una gran responsabilidad estar acá, ¿verdad? Y celebrar con ustedes 65 años. Oiga, qué cosa más tremenda, pastor. Esta iglesia tiene sus años. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? No es un bebé, tiene 65 años. ¿Cuántos tienen 65 años aquí? Nadie todavía. Allá están. Gloria a Dios. Imagínense, 65 años. ¿Cuántos ministerios hoy no están con nosotros, verdad? Comenzaron con nosotros, pero no están con nosotros, porque eran de nosotros, pero, ¿verdad? No permanecieron. Pero esta iglesia ya tiene 65 años de estar peleando la buena batalla. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Alabamos el nombre del Señor por los hombres y mujeres que han pasado por esta iglesia. Amén. Bendito sea su nombre. Esos 65 años pesan, ¿verdad? Y tienen que ver con una realidad. Yo estaba en la celebración de las asambleas de Dios, ¿verdad? Tome asiento, aniversario. No sé cuánto era, como 150, 105 años. Y hoy vengo acá a esta iglesia Peniel, 65 años. Para que una iglesia se mantenga 65 años, ¿verdad? Y en pie, como esta iglesia se ha mantenido, tiene que ser columna y baluarte de la verdad. Amén. Tiene que ser algo más que una reunión de amigos, tiene que ser algo más que una reunión donde tenemos cosas en común y venimos a hacer actividades aquí, ¿verdad? Una reunión de una organización sin fines de lucro. Tiene que ser una iglesia que está parada en la roca. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Que han venido ríos, vinieron vientos, ¿verdad? Tempestades, situaciones difíciles,
que lo diga el pastor que comenzó esta obra, ¿verdad? Pero la casa no ha caído. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque la iglesia, no importa lo que venga, bendito sea su nombre, es columna y baluarte de la verdad. Yo espero que la batería me dé suficiente. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Quiero que vayamos ahí a 1 Timoteo, capítulo 3, 3:14, amén. Y lo leí al pastor. Esto te escribo. Amén, ¿lo tiene? Esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. Pon atención a las frases que está usando el apóstol Pablo, las imágenes que está usando. Columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Oramos. Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que estés aquí con nosotros, que sigas con nosotros, Dios, y que nos lleves a través de tu palabra, que uses a tu siervo para que podamos desarrollar este tema, Dios, y ser edificados en tu nombre, Dios. Padre, en el nombre de Jesús, enséñanos la responsabilidad de lo que hacemos, Dios, y la función y la identidad de la iglesia que somos. En el nombre poderoso de Jesús, anulamos toda obra del enemigo y declaramos el reino de Dios está en medio de nosotros. Y el pueblo dice, amén, gloria a Dios. Columna, vea las columnas, véalas, ¿verdad? Columna, ¿qué es una columna? Es un elemento arquitectónico, vertical, que se asemeja, ¿sabe a qué? A los árboles. En aquella época eran de hierro, eran de piedra, hoy son de cemento, ¿verdad? ¿Sirven para qué? Para sostener una estructura, para unir una estructura, para sostener un techo. La iglesia se compara con una columna que sostiene, que da soporte y que eleva, en este caso, la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La iglesia la compara el apóstol Pablo en esta ocasión como un baluarte. ¿Usted sabe qué es un baluarte? Lástima que yo no soy tan bueno para el PowerPoint y eso. Pero un baluarte es una obra de fortificación que sobresale una muralla y se utiliza para defenderla. También se puede referir a una persona, a una cosa que brinda apoyo y defensa. Es una pequeña torre, ¿verdad? Porque no es tan alta, es como un piso, como una grada. Esto significa que la iglesia es defensora y protectora de la verdad. ¿Cuántos dicen amén? Según la de Crónicas 26:15 dice acerca del rey Usías, en Jerusalén hizo máquinas inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes, para arrojar saetas grandes, piedras, y su fama se extendió lejos, porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Dice la escritura que Usías usó los baluartes. Los baluartes es como una gradita, ¿verdad? Como una torre pequeña, no muy alta, donde se ponen los cañones.
donde se ponen estos catapultas que arrojan piedras, ¿verdad? Eso se ponía en las esquinas de las ciudades para defenderse de los piratas, para defenderse de los enemigos que venían a invadirla. La imagen que el apóstol Pablo está diciendo en contexto es: bendito sea el nombre del Señor. Le está diciendo al joven discípulo Timoteo, que piensa enviarlo a supervisar la iglesia de Éfeso, le está diciendo la importancia y la identidad de la iglesia en la cual él sirve. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Que es un sostén, que es una que eleva la verdad y es una que defiende contra todo enemigo la verdad. ¿Por qué? ¿Por qué defiende la verdad la iglesia? Porque la iglesia posee la verdad. ¿Cuántos lo creen? Timoteo, primera de Timoteo, capítulo 3. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 3. Dice la Escritura: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputa, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Versículo 18. Este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites por ella en la buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual, o sea, la fe y la buena conciencia, la cual desecharon. Es que Reina Valera está como mal redactada, ¿verdad? Pero gloria a Dios por Reina Valera, no hay nada más cercano a una traducción formal y a un equivalente, ¿verdad?, al griego. Lo que está diciendo es que la fe y la conciencia la desecharon algunos que naufragaron, los cuales son Emineo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Lo que está haciendo el apóstol Pablo es llevando a través de esta carta al pastor Timoteo, al joven pastor Timoteo, a entender la dimensión de la importancia de la casa en la que él sirve. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Y a que vaya como un llamado apostólico a resolver algunos problemas de índole doctrinal, porque había unos personajes que aquí la Biblia los menciona, el mismo apóstol los menciona con nombre y apellido, Himeneo y Alejandro, que estaban desviando a la iglesia y estaban trayendo división e inventando toda clase de ocurrencias y estaban dañando la iglesia. Entonces Pablo manda a Timoteo con esta imagen de la iglesia a resolver estos problemas. Dice que Emineo y Alejandro los entregó a Satanás. Eso no es como un disque apóstol y profeta que vi un día de esto que llamó a los espíritus del Averno para que atormentaran a toda la gente que estaba contradiciéndolo en las redes sociales. No, cuando dice que lo envió a Satanás, que lo entregó a Satanás, es que lo excomulgó a esta gente. Porque cuando una persona viene a la iglesia a hacer divisiones, a hablar cosas que no tiene que hablar y enredar a los hermanos, es una de las razones por las cuales se puede excomulgar a una persona. Hoy tenemos que tener mucho cuidado, porque mucha gente como Alejandro e Himeneo también se han desviado de la verdad. Gente, yo no sé si al pastor le ha pasado, pero a mí me ha pasado. A veces yo me subo a las redes sociales con mucha gente, pero que yo esté con ellos no quiere decir que yo piense igual que ellos. A veces me invitan para hablar de algunos temas, pero hay muchas cosas de las cuales yo no estoy de acuerdo con ellos.
A mí me gusta estar ahí para establecer lo que dice la palabra. Pero me ha pasado que he estado con gente que camina conmigo, que defiende la palabra, que predica como yo, ¿verdad? Y con el tiempo van pasando los años y ya no andan en el mismo espíritu y ya no andan en las mismas pisadas que andábamos. Más bien andan enseñando y confundiendo a la iglesia, como dice el apóstol, con fábulas. ¿Usted sabe qué es una fábula? Es un cuento, es una exageración de la realidad. Fábulas judaicas. Y creo que hoy ellos estaban luchando con fábulas judaicas, ¿verdad? Pero creo que hoy nosotros estamos luchando contra fábulas evangélicas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Para darles un poquito de contexto. Primera de Timoteo 4:1. Gloria sea el nombre del Señor. Porque el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán, no apostarán, apostatarán de la fe, escuchando espíritus engañadores y doctrinas de demonios. Yo le llamo demonios teólogos, porque hay muchas denominaciones que atacan fuertemente a los falsos profetas y a los falsos apóstoles. Pero yo le voy a decir una cosa, también hay falsos pastores, hay falsos maestros y hay falsos teólogos. Gente que conoce mucha Biblia, pero tiene un enredo increíble. Amén. Nosotros pensamos como que eso se cura estudiando, y no es cierto. Gente muy estudiada que los está usando el diablo, con doctrinas muy bien organizadas. Veanlos en las redes sociales. Usted se queda con la boca abierta. ¿Cómo desarrollan temas? Pero si usted tiene discernimiento, usted se da cuenta que están equivocados. Son famosos. Hoy son más famosos que nadie. Se les hacen reuniones y conferencias para que hablen. Se les hacen preguntas, pero no están contestando conforme a la palabra de Dios. Muchos de ellos inspirados y endemoniados por espíritus de error, son falsos maestros, son falsos teólogos y están en nuestros seminarios. Hay que tener mucho cuidado. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No digo seminarios de las asambleas de Dios, ¿verdad? Sino seminarios donde vamos a estudiar. Diferentes seminarios en los que hemos estudiado y se nos paran los pelos lo que están diciendo. Dice que es la hipocresía de mentirosos, que teniendo cauterizada la conciencia, o sea, son hipócritas, no son lo que dicen ser, no tienen conciencia del pecado, no les da nada pecar, más bien se justifican. Ahí andan unos en las redes sociales, superacusados, denunciados por todos lados, y siguen en pie haciendo congresos y hablando tonterías y disparates en las redes sociales. El problema es que la gente lo sigue. Prohibirán casarse, mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Aquí está hablando posiblemente cuáles eran las falsas doctrinas, entre otras, en las cuales Emineo y Alejandro estaban desviando a la iglesia en una falsa santidad, en una falsa apariencia, como esta gente, los rabacucos. ¿Usted sabe qué son los rabacucos? ¿No lo sabe usted en las redes sociales? Una gente que grita y hace así, hace unas muecas en la República Dominicana. Usan grandes balandranes de ropa colgada, donde ellos se tapan la desnudez con grandes batas. Dicen que es malo tomar café. Pero son gente errada totalmente, que fingen una santidad aparente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Usted no ve las redes sociales? ¿O solo yo soy el pecador que veo las redes sociales?
asustó, hermano. Se ha visto el montón de payasadas que están pasando ahí en las redes sociales. Gente que sale con unciones, la unción de la cachetada, la unción de la manguera. ¿Ah? ¿Se ha visto eso? Gente que anda echando sal, vino, aceite, harina. Solo le falta un huevo para hacerse un queque, para hacerse una torta. Bendito sea el nombre del Señor. Y el colmo, un día de esto estaba viendo un video de la iglesia gay. ¿Ah? Llena la iglesia. El que dirigía, un homosexual, un transvesti, ¿verdad? Con zapatos de mujer, pelo largo, con un trajecito entero, ¿verdad? Los de atrás cantando con su coro, con danzoras al frente, y la iglesia llena. Que Dios es inclusivo y que el arco iris, ¿verdad? Tienen seguidores. Son iglesias que se llenan. Son multitudinarias. Yo les llamo organizaciones sin fines de lucro, o yo ya no sé si en realidad son sin fines de lucro. A veces parece que son con fines de lucro. ¿Verdad? Muchas de ellas son mega reuniones. Pero ya no son la iglesia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No todo el que se dice iglesia y tiene rótulo de iglesia y se reúne en un grupo es iglesia. De hecho, el apóstol Pablo pone esta imagen potente para designar las funciones de la iglesia. La iglesia que tiene una verdadera identidad es columna, o sea, es el apoyo, es un baluarte, en otras palabras, es la defensa de la verdad. Pero cuando la iglesia, la reunión, la congregación pierde la identidad, pierde la función como iglesia de Cristo y deja de defender, de proteger, de tener la verdad, ya no es la iglesia de Cristo. ¿Verdad? Ya no es la asamblea de Dios. Ya no es la reunión que dice ser. Tiene un rótulo, pero no lo es. A todos alaban el nombre del Señor. ¿Alguien dice amén o no amén? Por eso Pablo le dice a Timoteo, si yo tardo, sepas conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La instrucción del apóstol es neurálgica, es medular. El joven pastor Timoteo tiene que ejercer funciones que van alrededor de la iglesia, no de cualquier iglesia, de la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? No son solamente asuntos administrativos, como muchos han dicho, ¿verdad? Y han querido poner la carta como un tema de asuntos administrativos. No, yo pienso que la columna de esta carta es esa palabra, es esa frase: la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Pero no es cualquier iglesia, es la iglesia del Dios viviente. Es ahí donde Pablo se sienta, se para, ¿verdad? Y trata de mencionar al joven pastor a la asignación que le toca, entendiendo dos temas muy importantes que vamos a tratar de desarrollar hoy. Número uno, Timoteo, tienes que saber a la gran casa a la cual vas a servir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y número dos, la función de la casa, Timoteo, a la cual debe servir, es una casa que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Vaya conmigo ahí vamos a ver algunos pasajes de Timoteo.
Segunda de Timoteo 2:16. Cuando lo tiene me dice un fuerte amén. Amén o no amén. Mas evita, ¿lo tiene? No evita pero, ¿verdad? Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad, y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Emineo y Fileto. Vea que Pablo los llama con nombre y apellido. Cuídense de Emineo y Fileto. Ya los procesó. Ya está a punto de excomulgarlos. Que se desviaron de la verdad, diciendo, aquí está otro asunto que estaban diciendo, que la resurrección ya efectuó, y trastornan la fe de algunos, pero el fundamento de Dios es firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 20, es el importante que quiero señalar aquí. Pero una casa, ¿qué dice? Grande. No solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera, de barro, unos para usos honrosos, otros para usos viles. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. O sea, Timoteo, tienes que entender que la casa en la que estás sirviendo no es la iglesia local de Éfeso, ¿verdad? Hermanos, nosotros entendemos que la casa a la que nosotros estamos sirviendo, los músicos, los que han servido aquí en la iglesia, los que están, los diáconos, los que sirven en esta casa Peniel, hemos entendido que nosotros no entramos a una iglesia solamente que se llama Peniel, a una iglesia solamente que se llama las Asambleas de Dios. Nosotros hemos sido convocados a servir en la casa grande. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? En la iglesia del Dios viviente. ¿Usted puede entender eso? La gente quiere cargos en la iglesia, pero entiende la responsabilidad y en lo que se está metiendo. Gente que tiene responsabilidad con la organización, ¿verdad? Pero delante de Dios estamos entendiendo que nosotros nos estamos metiendo a servir a la iglesia del Dios viviente, no solo a las asambleas de Dios. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una casa grande, que usted lo ve, tiene vasos honrosos y unos deshonrosos, ¿verdad? Pero Dios a todos los juzgará. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esta casa, eso es lo que le está diciendo el apóstol a Timoteo. Muchacho, quiero que sepas que vas a servir no a la iglesia local de Éfeso. De hecho, la historia dice que Timoteo fue obispo de la iglesia de Éfeso. Pero Pablo lo invita a servir a la iglesia, haciéndole entender que no se trata solo de la iglesia de Éfeso, sino de la iglesia universal, la iglesia histórica de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Alguien puede gozarse con eso? Aleluya. Los que le sirven a Dios pueden entender la dimensión de lo que usted está haciendo aquí, que lo que usted está haciendo aquí no es en vano. Esta casa, la casa grande, es donde han servido hombres fieles a Dios como Moisés y como Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hebreos 3:5 dice: y a Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Diga conmigo, la casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
gente compite en los ministerios, con este, con el otro. Hermano, nosotros estamos sirviendo en una casa donde han servido Moisés y donde ha servido Cristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y han sido fieles en todo lo que hicieron. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? El Dios viviente, la casa del Dios viviente. ¿Qué significa eso? La iglesia, la congregación del Dios vivo desde la antigüedad. De hecho, cuando la Biblia dice la iglesia del Dios vivo, es lo contrario a los dioses muertos de la antigüedad, de esa época. A toda la nombre del Señor. Estaba poniendo la casa de Dios en contraste con todos los templos y casas a los dioses. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Se refería a una iglesia fundamentada en la revelación de Pedro. Vea lo que dice Mateo, capítulo 16, versículo 15. Cuando lo tiene, me dice un fuerte amén. Amén. Mateo 16, 15. Aleluya. ¿Cuánto lo alaban? ¿Qué le dice? ¿Quién decís que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Amén. Bienaventurado Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, cuatro palabras del Señor, sino mi Padre que está en los cielos. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, cuatro palabras del Señor. Y las puertas del infierno no prevalecerán. La más falsa doctrina, ¿cómo se llama? Los que andan desviados, la gente que quiere hacerle daño a la iglesia. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? La misma apostasía no va a vencer a una iglesia que es columna, que es baluarte de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una iglesia que se para, una iglesia que se levanta, una iglesia que le hace frente al mismo infierno. Le da alabanza al Rey hoy. La revelación de Jesucristo es el fundamento donde descansa, o más bien, la revelación de Jesucristo es la única verdad existente y es el fundamento que descansa sobre los hombros de ¿quién? De la iglesia. Pero no cualquier iglesia, la iglesia del Dios viviente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Una verdad que debe ser defendida, no solo por los apóstoles, sino en este caso, el apóstol le está diciendo, te toca a ti, Timoteo. Y hoy el Espíritu Santo nos está diciendo, te toca a ti también. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque la iglesia no es el liderazgo, la iglesia somos todos. Lo que pasa es que unos entendieron que tienen que servir en esta casa y otros no. Pero aquí estamos esperando que lo entiendan. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Dice primera de Pedro 2:5. No lo lean, o si quieren lo leen. Vosotros también como piedras vivas, sed edificados. O sea, todos somos piedritas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Nos toca a todos. Díganle a su hermano que está a la par. Nos toca a todos. En otras palabras, la iglesia pequeña sirve a la iglesia grande. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y todos somos parte de esta casa y somos piedritas que servimos a través de nuestro testimonio para construir el edificio espiritual en el mundo entero. ¿Cuántos bendicen el nombre del Señor? Por lo cual, Timoteo, la responsabilidad es tuya y es de todos los que conforman la casa. Amén. La casa, la cual somos ¿qué? Nosotros. ¿Qué nos diferencia de la casa de Dios? Como estábamos cantando hoy, ¿verdad? Todo el mundo canta esa canción. La casa de Dios.
¿verdad? Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Amén. Pero ¿serán todos los que cantan esa canción la casa de Dios? ¿Qué nos diferencia a nosotros de la casa de Dios a las demás casas que hay hoy en día? Salud. Amén. Sin duda, si nosotros retenemos la verdad con firmeza. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces Pablo le va a decir a Timoteo: quiero que sepas en la casa que estás sirviendo. Y número 2, quiero que entiendas la función de esa casa en la que sirves. ¿Y cuál es la función? Ella tiene que llenarse para llenarle los bolsillos a los que están al frente. ¿Verdad que no? Ella tiene que llenarse para subirle la reputación al que la administra. Ella tiene que salir en televisión y radio para hacer famosos a los que están adentro. Ella es columna, ella es baluarte, ella es columna. Amén. Ella es baluarte, soporte de la verdad. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Para que si tardo sepa cómo debes conducirte en la casa de Dios. No cualquier casa, la casa del Dios viviente, que es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuánto lo alaban? La iglesia de Dios en aquella época era la única congregación histórica que poseía la verdad bíblica. Por lo tanto, debe cumplir la función de conocer la verdad, de mantener la verdad y defender la verdad ante los enemigos, los cuales son el pluralismo, o eran el pluralismo de aquel mundo. O sea, ¿qué es el pluralismo? Era la multitud de dioses, era la multitud de religiones, era la multitud de credos, ¿verdad? En ese entonces eran más religiosos que en este tiempo. Y tenían dioses para todos. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando Pablo llegó a Éfeso? Dice que vio un santuario y vio un altar que decía, habían dioses para todos, y vio un altar que decía, al Dios no conocido. Vea que idólatras. O sea, que si hay uno que no conocemos, también le tenemos altar. Eran politeístas. La iglesia tiene que hacerle frente a eso, porque la iglesia adora a un solo Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Uno que no acepta competencias, ni se compara con nadie, ni es amigo de nadie, de ningún otro Dios. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Sí, pues yo he visto gente que dice que es cristiana y budista. ¿Cómo entiende usted eso? Jesús no acepta competencias, hermano. Amén. Le tenía que hacer frente a aquel entonces las fábulas judaicas. ¿Qué eran las fábulas judaicas? Eran tradiciones orales. El halajá, eran interpretaciones de la Torá, el Talmud, eran libros de sectas judías que se hacían moda, como hoy las Midrash, libros apócrifos que se hacen moda, igual que hoy. ¿Se acuerda Marcos 7:8? El pastor estuvo hablando de eso. Que ellos, dejando el mandamiento de Dios, se aferraron a las tradiciones de los hombres, ¿se acuerdan? Y los lavamientos de los jarros y los vasos de beber, y hacían otras muchas cosas semejantes, e invalidaban el mandamiento por estar siguiendo tradiciones de hombres.
por estar siguiendo tradiciones orales de sus líderes. Las herejías que aparecían en aquel entonces, ¿cuáles eran? Como las de Himeneo y Fileto, que ya estuvimos analizando un poquito. Hoy, al igual, la iglesia tiene que ser responsable de conocer la verdad, de representar la verdad, de defender la verdad ante las posturas diversas del relativismo del mundo, de las religiones, de las fábulas judaizantes, que pareciera como que no nos hemos librado de ellas. Hoy hay muchos que se dicen mesiánicos. Mesiánico soy yo, porque yo creo en el Mesías. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor? Pero hay muchos que se dicen mesiánicos, ¿verdad? Que quieren judaizar a la iglesia. Los mandaron a Israel a evangelizar a Israel y terminaron evangelizados por los judíos. Porque esa era la labor que se les dio, que fueran a evangelizar a los judíos. Pero ellos terminaron evangelizados por los judíos y ahora vienen a evangelizar a la iglesia, ¿verdad? O judaizar a la iglesia. Están dentro de la iglesia. Son maestros, son lectores de las midras, de las cábalas judías. Esos que dicen que el año de abril es el año del no sé qué, ¿verdad? Parecen el horóscopo chino, solo que en judío. Tristemente en la iglesia hoy tenemos que librarnos de las nuevas fábulas, dijimos, ¿verdad? Fábulas evangélicas. ¿Como cuáles? Un pluralismo doctrinal, un pluralismo de escuelas de pensamiento filosófico cristiano, como la confusión de los deformados, que hacen un sobreénfasis en la gracia y la soberanía de Dios. Católicos disfrazados de evangélicos, la teología de la superprosperidad, las teologías del reino, las falsas teologías o mal observaciones de lo que ellos llaman el nuevo pacto, falsas doctrinas sin argumentos bíblicos, estiramientos teológicos, falsas profecías, experiencias personales, hechas doctrinas, todo lo que abunda y prolifera en las redes sociales y mucho más. ¿Usted vio a Jesús Adrián Romero usando el libro del Señor de los Anillos? Y no la Biblia para dar un ejemplo acerca de un sermón. Eso es viral, es que aquí nadie ve redes sociales hoy ya. ¿Es un problema actual o es un problema de antes? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Es nuestra responsabilidad, así como la que se le entregó a Timoteo, de pronunciarnos, de defender las Escrituras con nuestro testimonio, primeramente. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora, ¿qué decir del mundo? ¿Qué pensaba el mundo? ¿Qué piensa el mundo acerca de la verdad? ¿Y qué piensa hoy el mundo acerca de la verdad? ¿Se acuerda cuando Jesús se presentó delante de Pilatos? Tú dices que soy rey. Juan 18:37. Yo para esto he venido. Para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad, dice Jesús. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilatos, ¿qué es la verdad? Así está el mundo. El mundo no sabe qué es la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Y la pregunta se queda en el aire, porque Jesús no la responde. ¿Sabe por qué? Porque usted y yo tenemos que responderla. ¿Qué es la verdad? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Tenemos que entender que cuando hablamos de que la iglesia es columna y baluarte de la verdad, la pregunta de Pilatos debe ser contestada por nosotros. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo me puse a hacer estoy estudiando teología, unas cositas más. A mí me gusta mucho estudiar teología. Y me puse a hacer un análisis sobre el ilustracionismo, los pensamientos del mundo y cómo han emigrado aún a la iglesia cristiana, ¿verdad? Sutilmente. Y estaba analizando el ilustracionismo, cómo este fracasó y entró lo que se llamó el posmodernismo, que descansa
en una filosofía que se llama el relativismo, ¿verdad? Y es la manera de pensar del mundo que está haciendo que el mundo esté loco hoy, patas arriba, ¿verdad? Que digan que hay muchos géneros, que hay 120 géneros, que las mujeres tienen pene y los hombres tienen vagina, que hay una persona que se autopercibe animal. ¿Te has visto eso? Todo eso es gracias al posmodernismo, que descansa en el relativismo. ¿Qué es el relativismo? Es una idea de que nada es verdad. El mundo está como Pilatos, el mundo no sabe qué es la verdad, no cree en la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces, ¿qué dice el relativismo de hoy en día? ¿Y qué responde la iglesia al respecto? Les voy a leer esto. El ilustracionismo condenaba a la Iglesia Católica por su dependencia a la verdad revelada en las Escrituras. Por eso entró en lo que se llama, ¿verdad? Y eso se ve en teología también, la baja y alta crítica. Llegó al punto de criticar todos los libros y empezó hasta a criticar la Biblia. Cuestionó las famosas preguntas, ¿verdad? ¿Con quién tuvo hijos Caín? ¿Cómo era posible que se dividiera el Mar Rojo? ¿Cómo es posible que Jonás estuviera dentro de un pez? Y se fue tan largo el ilustracionismo que empezó a criticar y a cuestionar la veracidad de los libros bíblicos y de los autores. Cosa que con los años, ¿verdad?, nosotros hemos venido contestando, y más bien esos cuestionamientos le han dado más fuerza y veracidad a la Biblia. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque al ser cuestionada, ella ha contestado las preguntas. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque la palabra de Dios es la verdad. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Guárdalos en tu verdad. Tu palabra es no una verdad, o la verdad de nosotros los evangélicos de la iglesia pentecostal de las asambleas de Dios. Es la verdad, la única verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo pensé que iban a aplaudir, pero bueno, ahí El problema con el relativismo es que niega la existencia de la verdad. Reemplaza el intelecto por la voluntad. La razón es reemplazada por las emociones. Por eso los argumentos son irracionales. Vean las del pañuelo verde. Son irracionales esas muchachas. Además de que no se depilan las axilas, también son irracionales. El ilustracionismo pensó que su cosmovisión científica superaba a todas las que le precedían, inclusive la cosmovisión cristiana. El relativismo, peor, niega la historia de la verdad y dice que ésta debe ser vuelta a construir, reconstruida o deconstruida. También afirma que no hay verdades absolutas. Así está el mundo como Pilatos ahorita. Creen que no hay verdades absolutas, que la verdad relativa. ¿Se acuerda aquel filósofo Maquiavelo que decía que nada es verdad, que nada es cierto, que todo depende con el cristal con que se mire? ¿Se acuerdan? El problema es que si no hay absolutos, si la verdad es relativa, entonces no puede haber estabilidad, ni significado en la vida. Si la realidad se constituye, como dice el posmodernismo, o se construye, como dice el posmodernismo, entonces las guías morales son máscaras para la manipulación del poder opresivo. Los relativistas dicen que el idioma no solamente nos esclaviza, sino que también esconde a menudo una manipulación del poder. ¿Se ha visto que ahora ya no dicen ellos y ellas, sino dicen ella y no sé qué? Porque ellos creen que el idioma ha sido manipulado como una herramienta de las élites de poder
para plasmar una verdad que solo en las élites cabe. Por lo tanto, no existe, y han llegado al colmo de creer que no existen los escritos, que no hay tal cosa como un escrito que simplemente nos relata una historia verdadera. Lo escrito también, según estas personas, contiene un esfuerzo oculto para justificar el poder de una élite dominante, para legitimar su control sobre un grupo de personas oprimidas y engañadas. Esto nos lleva a la conclusión de que los relativistas y posmodernistas, como también se llaman, son enemigos del libro, son enemigos de los libros, son enemigos del libro de texto del colegio, son enemigos del libro de ciencias, de biología, de química, son enemigos del libro de teología y por lo tanto son enemigos de la Biblia. Y esta gente es ridícula, son enemigos hasta del libro de cocina, póngale nombre, todos los libros, todos dicen que es mentira, que la verdad no existe. Pilato dijo, ¿qué es la verdad? Claro, ¿cómo el mundo va a entender la verdad si el mundo no conoce a Jesucristo? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si el mundo no conoce la palabra de Dios. Esto último ha dado al traste hacer que las escuelas públicas adoctrinen a sus alumnos en contra de la religión, particularmente en contra del cristianismo, bajo el engaño del paraguas del Estado laico, la separación entre la Iglesia y el Estado. La referencia al cristianismo está ahora virtualmente ausente del plan de estudios de la escuela pública. La afirmación es que es una posición religiosamente neutral, pero en realidad, más que neutral, esta posición es otra religión. El relativismo, el posmodernismo es otra religión. Y yo diría la religión del anticristo. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Porque Cristo viene pronto. ¿Cuánto lo alaban? Los libros de texto, dicen ellos, han sido viciados o vaciados del contenido significativo, ¿verdad? Y entonces, ¿qué dicen ellos? Que le quiten el contenido religioso y cristiano a los libros de texto, para que sus hijos no aprendan eso. También todos los medios de comunicación, prensa, radio, televisión, plataformas. Usted ha visto, yo siempre pongo este ejemplo, a Netflix, porque usted ve una serie, una película, y siempre va a ver el tema religioso como algo ridículo. Es una broma, es una burla, es un falso pastor, es un falso sacerdote, ¿verdad? Todo esto tiene que ver con el deconstruccionismo y con la idea de los LGBTI y toda esta gente que se alimenta, bendito sea el nombre del Señor, del relativismo, de la idea de que no hay verdad. Una persona ahí, Vite, lo expresa así: los maestros convencidos de que no hay verdad, hay verdades objetivas. Estamos hablando de la educación pública, universidades, colegios, escuelas. Los maestros convencidos de que no hay verdades objetivas para aprender y enseñar procesos en su lugar. ¿Saben qué están enseñando las clases? Experiencias. Nada de verdad, mejor sienta, ¿verdad? En lugar de conocimiento. Y alimentan a sus estudiantes y los alientan a cuestionar los valores existentes y que los propios estudiantes creen sus propios valores. ¿Ve? Entonces le dicen al chiquillo, nada es verdad, usted sienta, si usted siente deseos, inclinaciones por una persona de su mismo sexo, déjese, siga adelante, siga sintiendo, sienta, porque lo importante es el sentir, porque la verdad y los conceptos ya no existen. Qué peligroso. A toda la hora, en nombre del Señor. Esto es lo que piensa Pilatos, que es la verdad, dice Pilatos. El mundo no sabe qué es la verdad, hermano. No cree en la verdad.
está perdido, está sin rumbo. Pero todo esto se contesta con la palabra de Dios. Cuando alaban el nombre del Señor. Estos ignoran que la palabra de Dios antecede al cristianismo, ¿verdad? Porque ellos dicen que la filosofía es antes del cristianismo. Lo que ellos no saben es que la palabra de Dios es antes de la humanidad. Cuando alaban el nombre del Señor. Que la fe cristiana está basada no en las posiciones del cristianismo solamente, sino en la palabra de Dios. No en las posiciones de la cristiandad, sino en la palabra de Dios. La idea bíblica de la que la palabra está antes de la creación, que la palabra como persona de Cristo está con Dios, era Dios y lo creó todo, afirma y deja por debajo de ella toda creación humana y no humana. La palabra de Dios no es creación del hombre, ni tampoco es un libro de texto. Más bien la palabra de Dios, bendito sea el nombre del Señor, no contiene parte, sino que la palabra de Dios es la verdad. Si va a aplaudir, aplaude, hermano. Primera de Juan 1:1 dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas fueron por Él hechas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? O sea, la palabra era en el principio, la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, y la palabra lo creó todo. Ya después el hombre con la materia prima hizo su propia ciencia, su filosofía, sus cosmovisiones, ¿verdad? Quieren jugar a Dios, pero son como los chiquitos dependientes, que quieren alejarse de los papás con las cosas de los papás. Quieren vivir una vida de independencia en la casa de los papás. No se puede. Ellos quieren jugar de Dios, pero todo lo que tienen es materia prima de lo que Dios ha hecho. ¿Cuánto alaban al Señor? Porque Dios es creador de todo. ¿Y eso dónde lo sabe usted? En la palabra de Dios. Esta verdad absoluta de las Escrituras nos revela un principio inalcanzable para cualquier materia, para cualquier ciencia humana. La palabra de Dios no es un descubrimiento humano de la filosofía, de la religión y de la teología. Más bien, la palabra de Dios es creadora del ser humano. Esto antecede cualquier invención del ser humano, porque antecede al ser humano mismo. Solo concibiendo una cosmovisión bíblica de la creación, de que Él es el creador, de que su palabra es verdad, la ciencia y las disciplinas se pueden encauzar en una correcta visión o cosmovisión. Vea, hermano, todas las preguntas que está haciendo Pilatos hoy, que no tienen respuesta, se contestan en Génesis 1:27. Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ese versiculito responde las preguntas como: ¿quién creó el universo? ¿Quién es Dios? ¿Quién nos creó? ¿A imagen de quién somos? ¿Para qué vivimos en la tierra? ¿Cuántos géneros existen? ¿Y quién fue creado primero? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Qué dice Dios del matrimonio? Génesis 1:27. Amén. Hay quien le está preguntando al psicólogo. Hay que leer la Biblia. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Ahora bien, aquí es donde quiero llegar. A la parte triste. Yo me entristezco, me lleno de impotencia, me lleno de decepción cuando escucho a hermanos que yo respeto mucho, posiblemente me estén viendo en las redes sociales, gente que yo respeto mucho, pastores, maestros, teólogos, en foros bíblicos y foros teológicos donde uno va a estudiar y dicen frases como esta. Yo no sé si usted la ha escuchado. ¿Cuántos estudian aquí la palabra del Señor? Amén. Que van a la academia de la iglesia, al DEME. He escuchado en foros teológicos cosas como esta: nadie tiene la verdad, hermano. ¿Usted ha escuchado eso en la iglesia?
Nadie tiene la verdad. ¿Quién tiene la verdad en la iglesia, hermano? Dice. Y son teólogos. Es que usted tiene un monopolio de la verdad, me dicen a mí. Pues yo hago programas de opinión. Hace poquito estábamos hablando de la gran tribulación, si la iglesia va a pasar la gran tribulación. Hermano pastor, dicen, es arrogante y poco sabio defender una postura bíblica como si que fuera la verdad, porque ahora hay muchas posturas bíblicas, mitos, hermano. Yo temo, mis amados hermanos, que estos mitos sobre la verdad son culpa de la migración del pensamiento mundano, relativista, que se ha metido a las iglesias, que se ha metido a los seminarios y a los foros bíblicos, lastimosamente. Lastimosamente, repito, estas dudas de una iglesia vacilante, de una iglesia insegura, no responden la pregunta de Pilatos, ¿qué es la verdad? Más bien contradicen que la iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Si la iglesia es columna y baluarte de la verdad, es porque la iglesia es el destinatario, es quien tiene la patria poder, la potestad, es la conservadora, es la dueña de la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Otro mito que he escuchado: la verdad es Cristo, la verdad es una persona, no es una doctrina. ¿Cuántos han escuchado eso? Yo le pregunto, ¿qué es la verdad? La gente dice, la verdad es Cristo, ¿verdad? La verdad no es una enseñanza, la verdad no es una doctrina, es una persona. Esto suena muy lindo, hermanos, y es verdad en parte. Jesús es la verdad, cuando alaba el nombre del Señor, sin duda alguna, pero ¿cómo que no es una doctrina? La Biblia dice que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, Él mismo dice que Él es la verdad. Él no dice que Él tiene la verdad. Él dice, yo soy la verdad. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos se gozan de tener la verdad en su vida? Aleluya. Sí, porque el mundo está loco, el mundo está confundido, está perdido. ¿Sí? ¿Y qué pasa? Que el mundo se ha alejado de las Escrituras. Y cuando el mundo se aleja de esta verdad, que es doctrina también, ¿cuántos alaban el nombre del Señor? Se pierde. Y cuando la iglesia se aleja de esta verdad, que es doctrina también, se pierde. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque la Biblia me dice en Lucas 4:32 que se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. O sea, esa persona de Jesús no solamente era una persona, bendito sea el nombre del Señor, sino que era una persona que enseñó una doctrina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso fuerte al Señor. Entonces quiere decir que esa verdad tiene doctrina. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Esa verdad es una enseñanza. Amén. Es más, usted no puede tener una revelación de Jesucristo si usted no conoce la doctrina de Jesucristo. Amén. Es la palabra de Dios, es la sana doctrina la que hace que usted tenga una revelación de Jesucristo. Así que no me venga con filosofías de que Jesús es una persona y que no es una doctrina. La vez pasada dijimos que la doctrina de Cristo, ¿cuál era? La enseñanza que Él dio, el Evangelio del Reino, ¿verdad? Un mensaje que no solamente era algo que se enseñaba en las aulas, que era una transferencia de conocimientos, sino es un poder transformador. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor?
La verdad de Jesucristo tiene que transformar todo nuestro ser y tiene que hacernos que nosotros seamos testimonio de lo que hemos conocido. Pues toda la palabra del Señor. O sea, la sana doctrina no tampoco son solo conocimientos. Es un conocimiento que nos lleva a vivir diferente. ¿Verdad? Termina el apóstol diciendo, ahí en 1 de Timoteo 3, 16, 15, 16, para que citando, sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el ministerio de la piedad. Sigue diciendo el 16, ¿verdad? Dios fue manifestado en carne, justificado en espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. En otras palabras, la verdad de la que está hablando el apóstol Pablo es el Evangelio. ¿Cuál es el Evangelio? Dios vino en carne, el Espíritu Santo lo ungió, fue ayudado por los ángeles, predicó el Evangelio del reino a los gentiles, lo predicó con acciones y con milagros, que todo alabado el nombre del Señor, con transformaciones, con historias transformadas de vida. El mundo creyó en él. ¿Cuántos han creído en él? Aleluya. Y subió al cielo otra vez y va a volver, para todo alabado el nombre del Señor. Esta revelación del Evangelio, los apóstoles le llamaron la sana doctrina, la cual como herederos principales la estudiaron, la escudriñaron, la conservaron y la enseñaron tal y como la recibieron de las manos del mismo Jesucristo. A todo alabado el nombre del Señor. Por eso dice Hechos 2:42 que ellos perseveraban en la doctrina de en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en qué. O sea, los apóstoles del Cordero eran verdaderos defensores de la sana enseñanza, la cual hacían bien a enseñarle a los líderes de la iglesia y a toda la iglesia misma a conservar, a enseñar sin modificaciones, ya que esta doctrina los mantenía con identidad, los mantenía con esencia, unidos a las enseñanzas de Cristo, y después de su partida los mantuvo en pie. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? He escuchado gente decir que la doctrina divide, que por eso es que estamos divididos en la iglesia, que veamos pleitos en las redes sociales, que es el montón de doctrina. Una cosa es la doctrina de los hombres, otra cosa es la doctrina de Cristo, la verdad, cuando la palabra del Señor, porque la verdad nos une. Amén. Cuando nosotros nos dedicamos a conocerla y a vivir en ella, ¿verdad? A respaldarla, a hacer columna y baluarte de esa verdad nos une, nos da identidad, nos da esencia, para la palabra del Señor. Bien, quienes no quieren nada con la doctrina son los que, acusados por ella, dicen que la doctrina es mala, que hay que sacar la doctrina de la iglesia, que mejor deberíamos solo servir, ¿verdad? Segunda Timoteo 4:3 dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón se amontonarán maestros conforme a sus concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Es lo que estamos viviendo hoy, ¿verdad? Existe una pregunta muy importante, y con esto termino. Y es, ¿cómo podemos delimitar la sana doctrina en la iglesia de hoy? Ya que todas las iglesias dicen que son bíblicas, y hay otros que no son tan bíblicos, y hay otros que están muy llenos del Espíritu Santo y dicen tener guianza del Espíritu Santo, y dicen tener la sana doctrina. Necesitamos delimitar la sana doctrina. ¿Cuánto alaba el nombre del Señor?
Y aquí tengo 5 puntos que no voy a poder desarrollar, pero puedo decir una cosa. La sana doctrina es netamente bíblica. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? No admite los apócrifos. No admite el libro de Enoc. No admite fábulas judaicas como las Midras. No admite fábulas católicas como la Ascensión de María. No admite fábulas evangélicas como el ungimiento con espadas. ¿Usted ha visto eso? Parecen los caballeros de la mesa redonda. En el nombre del apóstol y no sé qué con una espada. Y la espada de poder que Dios me ha dado. No admite locuras como las que están en las redes sociales. La sana doctrina tiene fundamento en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Y en la doctrina de Cristo, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles. Pero estos apóstoles, no los de ahora, de los apóstoles que le estoy hablando, el apóstol Pablo, amén, del apóstol del Nuevo Testamento, siendo la principal, y dice, y los profetas, no los profetas de ahora, los profetas del Antiguo Testamento, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? La sana doctrina no son mandamientos de hombres, códigos denominacionales, políticas de iglesias particulares que enseñan como mandamientos de Dios para manipular a los hermanos. Esas son las doctrinas que están dividiendo hoy y proliferan en las redes sociales. En vano me honran, Mateo 7:7, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones históricas y un montón de cosas que no se apegan a la palabra de Dios. Y voy a dejarlo ahí. Bendito sea el nombre del Señor. Voy a dejarlo ahí. Bueno, déjenme leerle esto nada más, solo lo voy a leer. En medio del pluralismo o diferencia doctrinal que tenemos, hoy vivimos en un llamado a la ortodoxia cristiana y decimos, la sana ortodoxia no puede negar las doctrinas básicas del Evangelio o de la ortodoxia cristiana. Pero la ortodoxia y los llamados puntos no esenciales o en segundo orden, a veces yo creo que son de primero orden y son esenciales. Hay que tener mucho cuidado. No podemos decir, por ejemplo, una doctrina como la salvación, que es sana, cuando alguien dice que usted puede seguir pecando y la salvación se queda intacta. Eso no es un tema de ortodoxia cristiana, ni es un tema de segundo orden. Es un peligro de una doctrina dañina y también estamos en el peligro de una secta evangélica. Es lo mismo decir que somos cristianos mesiánicos y por la gracia cumplimos Torah. Por la ley judía vamos a ser salvos. Son afirmaciones que nos acercan no a diferencias doctrinales de segundo orden, sino a las falsas doctrinas que atentan contra la gracia y por ende se pueden enmarcar en sectas evangélicas. La sana doctrina, número 5, es aquella que respeta la justificación por fe, pero no niega la participación de las obras en la vida del creyente, porque entonces, ¿dónde metemos Santiago 2:17? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esta es la esencia, hermanos, de la sana doctrina. No solo se predica, sino se vive, y se vive con testimonio. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Denle un aplauso, Señor. Gloria a Dios. No sé si hay alguien aquí de repente que quiere pasar adelante, que se ha sentido confundido. La Biblia dice que si usted no tiene a Cristo en su corazón, usted no tiene la verdad. Usted está perdido en el relativismo. Usted no tiene orientación. La Biblia dice, el mismo Jesús dijo, porque Él podía hacerlo, que Él es el camino,
que Él es la verdad y que Él es la vida. ¿Cuánto alaban el nombre del Señor? Si usted nos visita por primera vez y usted no tiene a Jesús morando en su vida, y usted no está conociendo esta verdad, no nuestra verdad, ni las verdades, sino esta verdad, la única verdad que existe, usted está perdido, está desorientado, necesita a Cristo en su corazón. Hay alguien que nos visita por primera vez y quiere pasar adelante y aceptar a Cristo y empezar a caminar en este camino, en esta verdad, yo lo invito. Hago por un tema de protocolo, pero si vinimos en la mañana tenemos que ser cristianos. ¿Verdad? La invitación es a usted que se esfuerza para venir temprano al culto, que defienda esta verdad, que estudie esta verdad, que no la menosprecie. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Qué está pasando, mi hermano? Oramos por mi hermano. Padre, en el nombre de Jesús, oramos por mi hermano, Señor. Que Dios se glorifique en su vida, Dios, de una manera especial. Señor, quita toda confusión en su vida. Enséñanos esta verdad, tu palabra es verdad. Espíritu Santo, toca la vida de mi hermano. El Evangelio no consiste en palabras, es poder de Dios para la salvación. Dígale, Señor, que pido perdón por mis pecados. Me reconcilio delante de ti. Te pido que me ayudes a afirmarme en esta verdad. Renuncio a las tinieblas, al poder de las tinieblas, a la mentira del diablo, a toda mentira del diablo. Zorro, bracata, la gente está pasando. Y viene este valiente, bendito sea el nombre del Señor. Haga esta oración conmigo. Dígale, Señor Jesús, yo me acerco a ti. Te pido perdón por mis pecados. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Me reconcilio contigo, Señor. Tu palabra es verdad. Mira el acto voluntario de estar aquí adelante. Tú sabes que yo necesito ese poder, yo necesito esa gloria, ese poder que liberta y salva, que transforma ese evangelio, que no consiste en palabras, esa verdad que transforma, que cambia. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame a ser orientado. Esta casa, esta columna, y valorarte la verdad que tienes 65 años con un propósito. Que tú me ayudes, Señor, para yo ser guiado a través de la valor y la función que hacen mis iglesia. Señor, en el nombre de Jesús, la iglesia dice el Señor, afírmanos en esta verdad. Tu palabra es verdad. Si usted ha estado con dudas, yo cuando era más joven tenía muchas dudas y dudaba de la existencia de Dios, de la Biblia, de la iglesia, del Espíritu Santo. Creía que todo era una imposición de mis papás, pero esas dudas me hicieron estudiar, me hicieron escudriñar. Bendito sea el nombre del Señor, y hablar con la autoridad y con la seguridad que tengo para hoy de hablar. Bendito sea el nombre del Señor. Si usted de repente se siente desorientado, alejado, dígale, Señor, yo quiero conocer tu palabra, con hambre y sed de tu palabra en mi corazón. En el nombre de Jesús, que yo pueda entender tu palabra. Hay gente que dice, yo leo la Biblia pero no la entiendo. No importa, siga leyéndola. Hay un poder glorioso cuando usted la lee. Para eso la iglesia también. Les decimos a todos los